y kiosco. Bueno, habíamos quedado de revisar rápidamente algunas portadas antes de entrar a lo del INE, lo porque de la hay jornada, cosas que no se comentaron y no solamente no se comentaron, no están en varias de las portadas de la prensa del día de hoy. Una de ellas tiene que ver con Nuevo Laredo, Tamaulipas. La jornada sí lo trae muy ampliamente a proceso, dice la jornada. 4 soldados por la muerte de 5 jóvenes en Nuevo Laredo y hay 2 procesos simultáneos. Por un lado, la Fiscalía Militar que ya vinculó a proceso a estos 4 soldados bajo el cargo de desobediencia, ¿no?, dentro de los protocolos militares. Y por otro lado, la Fiscalía General de la República está en la indagatoria también de estos 4 soldados que evidentemente fueron retirados de sus cargos. Así es, son investigaciones complementarias. Veremos después quién define la situación de estos militares, que lo hemos comentado, están separados de su cargo, pero como se trata de un ataque en contra de civiles, la FGR tiene competencia, pero al mismo tiempo tiene competencia todo lo que tiene que ver con el fuero militar, ¿no? Porque se trata de militares. Entonces vamos a ver al final del día qué resuelve cada una de las dependencias y en su caso en dónde van a judicializar este tema, ¿no? Ya sea en juzgados federales, cívicos o en juzgados militares. De cualquier manera, también el presidente ha dicho, nada se va a tapar, todo se tiene que saber y en su caso, si se trata de una acción delincuencial o un homicidio en donde no tendría que haberse dado, pues va a haber castigo, ¿no? Sí, que se anticipa, ¿no? Que va a haber castigo dada la información que ha estado saliendo sobre cuáles fueron las condiciones en las que estos jóvenes fueron pues ultimados, pero vamos a seguir informando sobre este tema que es importante. Y ya nada más, una cosa que también solamente trae la jornada es esto de que le cancelaron en España las cátedras a Felipe Calderón, este grupo con Aznar. Ayer fue una en donde no estuvo y Calderón aclara a la jornada que no es cierto que se hubiera cancelado a partir de lo de la sentencia de Genaro García Luna. Dice, no es cierto, desde antes me dijeron, se pospuso, las van a retomar. O sea, las maromas de Felipe Calderón, Las maromas, ¿no? porque la jornada consigna el día de hoy que el instituto, que es el que había convocado a Felipe Calderón, le confirmó que se había cancelado y además que sin fecha. O sea, si es que se retoman sus pláticas o sus conferencias sin fecha, y a puerta cerrada, porque ya da penita, ¿no? Así es, una más, ¿no?, de Felipe Calderón, porque así como Olga Warnat le llama Felipe el Oscuro, ahora puede ser Felipe el Incómodo. Ya no lo van a estar invitando a algunos eventos públicos, porque además espera que en ese tipo de actos, sin duda, le pregunten de forma obligada a Felipe Calderón su participación con el cártel de García Luna. O sea, sería impensable que se presente a un foro público en donde haya una audiencia y la posibilidad de preguntas y respuestas y no le diga nada a Felipe sobre aquello. Entonces también entre que él se quiere cuidar y entre que los otros dicen, no, por lo pronto, pues yo no sé si Margarita Zavala en su siguiente cumpleaños lo vaya a convocar a Felipe Calderón, que por cierto Margarita Zavala ya regresó, ¿no? Después de 5 sesiones que no se aparecía, ya regresó como diputada federal del PAN y los de Morena pues le dieron la bienvenida diciéndole, Felipe sí sabía y quizá usted también. Sí, un poquito más pudorosa, ¿no? La derecha española que el PAN aquí, ¿no? Que todavía siguieron defendiendo a Felipe Calderón y no han sido claros en su deslinde con este personaje a partir de todo lo que ha salido después de la sentencia en contra de Genaro García Luna. Pero bueno, ahí está este tema que, le repito, solo trae la jornada y de ahí ya nos vamos a el resto de las portadas porque fundamentalmente pues está la campaña a todo lo que da con respecto a la entrada en vigor de este plan B, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Reforma, por favor pónganoslo ahí, diciendo advierten pesadilla con inicio del plan B y se refiere a académicos, ¿no? De la UNAM. Un grupo de 27, entre comillas, expertos presentó ayer la radiografía del plan B. Hay que decir que está ahí, por ejemplo, Diego Valadez, quien fuera el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero también procurador con Salinas, para acabar pronto.
y son los que dicen está en riesgo la democracia, pero forman parte del grupo que hoy en día gobierna al propio INE, ¿no? Lorenzo Córdoba fue titular de este instituto como investigador, recuerdo en su momento lo fue a investigar, lo fui a entrevistar como investigador a Lorenzo Córdoba de ese instituto y son amigos, ¿no? O sea, son compañeros y le están echando la mano diciendo no se toca el sueldo, el salario de los consejeros. Y además con una serie de mentiras, porque han dicho, por ejemplo, que esto va a significar un despido masivo de trabajadores del INE, cosa que se ha aclarado que no es así. Se aclaró hoy. Sí, hace un momento nuestro compañero Miguel Arzate hablaba de información que ha corrido en las redes sociales, pero hay que decir aquí, no solamente en las redes sociales, o sea, los principales medios de comunicación, los consejeros electorales han salido con estas mentiras y con afirmaciones categóricas como que se está desmantelando al INE y no va a poderse hacer eficazmente la elección, ni transparentemente, ni operativamente, ni nada, ¿no? Entonces, por eso se da a la tarea el presidente en esta ocasión de llamar al secretario de Gobernación para que haga todas estas aclaraciones. Y hablando de eso, bueno, pues ya también otras informaciones relacionadas con esto. Por ejemplo, Milenio trae esto de que entre el INE y la oposición perfilan una gran batalla constitucional. Ya estamos hablando de más o menos 125 solicitudes de inconstitucionalidad frente a este paquete de modificaciones de 5 leyes. Y pues una de ellas, pues ya está la impugnación del propio INE en contra de este despido de Edmundo Jacobo al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE, ¿no? También lo tenemos acá en, déjame ver. En el Universal. Pero bueno, para los conservadores la austeridad es veneno, ¿no? Sí. Están muy molestos con el tema de la austeridad. Le han hecho una despedida a Edmundo Jacobo que le salió peor la cosa porque ahora fue exhibido como lo que es por parte del presidente López Obrador, como un clasista, un racista, al igual que su gran amigo Lorenzo Córdoba, porque dice López Obrador, yo la verdad es que no ubicaba a Edmundo Jacobo y ahora que veo quién es, no solo llevaba ya 30 años el señor en el INE, sino 14 como cacique, y es el mismo que participa en esta llamada con Lorenzo Córdoba, en donde el consejero presidente del INE es exhibido como alguien que está en contra de los pueblos originarios, se burla de los indígenas y la conversación es precisamente con Edmundo Jacobo, por el cual lloró como Magdalena, Patricia Mercado, diciendo el señor es la democracia. O sea, ellos dicen que la democracia son ellos, no las instituciones. Vamos a escuchar al presidente sobre Edmundo Jacobo. Yo ni sabía quién era el señor Jacobo, ¿sí? Y que tiene 14 años de ser uno de los mandamás, que gana más que yo, pero que además lleva 30 años en el INE. Es del grupo de Goldenberg. Imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias, a favor de la democracia. Se refiere a un periodo anterior a cuando ya llega al secretariado ejecutivo del INE, ¿no? Esto que son 15 años más o menos, o sea, casi 15 años, y dice el presidente, bueno, pero antes de ahí ya formaba parte, digamos, de este grupo dentro del Instituto Nacional Electoral, antes el IFE. Pero bueno, tú querías... Vamos a ver lo de Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, que sí lloró bastante. Yo creo que hasta Marta de Baile, que lloró en su momento por la reina Isabel II, se debe haber quedado sorprendida con este acto tan conmovedor de Patricia Mercado, que dice, ¿cómo es posible que se nos va el gran Edmundo? Vamos a ver esto. Mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, no sé por qué me pasó, pero bueno. Gracias.
Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. O sea, se nos murió la democracia, ¿no? Se nos murió. Entonces, oye, los de al lado así como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No, sacó de onda a todo mundo. Dije, oye, ¿a poco es para tanto? No es para tanto, además la Corte está a su favor. No seguramente y Lorenzo Córdoba lo puede hacer asesor. O sea, sí, son parte del mismo grupo. No, pero sí es escándalo. ¿Cómo sí. Están llorando por un árbitro? ¿No se supone que el árbitro es imparcial? ¿No se supone que el árbitro pues está para resolver cosas en función de la justicia, no del somos amigos? O sea, así como diciendo, es que el señor ha hecho tanto por nosotros. Ella forma parte de un partido político, por eso es de escándalo que alguien esté llorando. O sea, tiene una intención, obviamente, dramatizar estas cosas y es poner esto como si se tratara casi de un golpe de Estado, ¿no? O sea, y hay que recordar, aquí hubo un proceso que tiene que ver con nuestra Constitución, con nuestra división de poderes, un proceso legal, digo, ahora se va a impugnar y también va a seguir atravesando otra parte del proceso legal, pero se plantea esto como si hubiera sido así, ¿no? Un mazazo autoritario y eso, pues, claramente tiene una intencionalidad política. Pero bueno, entonces vámonos directo ya a cuáles han sido las mentiras, de qué manera se desmintieron esta mañana por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Una de ellas, ya lo comentábamos, tiene que ver con el despido de una parte del personal del Instituto Nacional Electoral. Hablamos de 13,000 plazas dentro del instituto. Estaba esta mañana hablando el secretario de Gobernación de un 7-8%. Pero de 17,000 plazas. De 17,000. Dije mal la cifra, sí. 17,000 plazas y estamos hablando de 1,200 más o menos, 1,200 y poco más, que son las que van a dejar de trabajar en el instituto, fundamentalmente las vocalías y algunas plazas de altos directivos en esta reestructuración en donde algunas cosas se fusionan. Y tiene toda lógica lo que explica hoy el secretario de Gobernación. Hablamos de plazas de, por ejemplo, vocalías, en donde pues todo el año están trabajando, aunque no haya elecciones, pero además no es que se quiten las vocalías, sino nada más se reducen en un trabajo que se puede hacer por menos personas. Son puestos que cobran caro, ¿no? O sea, que son de los que más cobran. Y de ahí otro tema con los grandes directivos que también tienen una cantidad de prestaciones y salarios y todo, que son los que se reducen. Nada más, todo lo que forma parte de ¿cómo se llama? El servicio profesional de carrera. Sí, todos esos, en realidad, si hay reestructura, se reintegran dentro de la estructura. Entonces, de acuerdo a la ley, o sea, no los van a correr. Entonces, esto es importante, porque en el discurso lo que dice Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y compañía, es que habrá un corredero en el INE de 8,000 trabajadores. Lo que nos dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que en realidad esa cifra no es tan grande, no se trata de un asunto que tenga que ver con una oleada, ¿no? de despidos, sino son 1,200. Y muchos de los que van a ser pues despedidos pueden ser reintegrados, ¿no? Vamos a escuchar al secretario. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8,000 trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales, que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva. Se reduce en el caso de las juntas locales de 5 a 3 vocales. Cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70,000 pesos mensuales, aunque no haya proceso electoral. Son 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas locales, y son 300 por 4, serían 1,200 vocales de las juntas auxiliares, que eso sí dejarán su cargo. Quienes, que son los menos, formen parte del servicio profesional electoral, deberán ser reubicados en otras áreas o en otras tareas del instituto.
Ese es el universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al 7-8% del total de los 17.500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. Yo lo que les recomendaría es que contraten a un buen abogado laboralista que le sepa hacer el cálculo de las liquidaciones. Oye, que hablando de las liquidaciones, a propósito de esto, sí va a haber liquidaciones y esas van a salir de los fideicomisos, en donde no tenemos ni la menor idea de cuánto dinero se tenga ahí en esos fideicomisos. De eso ahorita vamos a hablar. Pero lo siguiente es el tema de las prestaciones, que son groseras. O sea, son los sueldazos más las prestaciones, ¿no? El acceso al seguro médico privado. Prestaciones que no tiene ni el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, no tiene nadie. Ellos viven en una burbuja, en una isla independiente, autónoma, además se sienten por encima de los propios poderes constitucionales, pero bien señalas, todo esto de la reforma electoral y el Plan B en particular, que además es light, porque lo que se planteaba era algo de mucho más amplísimo fondo, ¿no? De calado, reducción de diputados, senadores, todo eso se dejó fuera, ¿no? Y esto nada más es compactar a la burocracia. Y vaya dramón que se tienen Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero sí, esto de las prestaciones, pues cada vez es como el nopal, le salen más, ¿no? Más propiedades, más prestaciones. Que es el centro de, pareciera, de por qué se están quejando tanto, ¿no? Esto de las prestaciones y lo de los fideicomisos, que es como una especie de caja chica también de esta burocracia dorada. Y dentro de las prestaciones, algo que no se había detallado y que hoy fue muy importante, sí lo quiero destacar para que no se vaya a perder en toda la información que ahorita vamos a escuchar. El tema de las cajas de ahorro, es decir, cuando uno pone para su pensión o para su ahorro y todo, el funcionario pone, pero luego el gobierno le pone exactamente la misma cantidad. Ahora se hablaba de por 10 pesos que uno pone, el Estado o el gobierno pone otros 10 pesos. Y esto generaba una desangra económica porque eso sale del erario público. Y esto es parte de lo que también se quiere quitar. Se quitó en todo el gobierno, excepto ellos porque se han venido amparando. Vamos a escuchar. Pero no es un asunto laboral, porque ojalá y los trabajadores mexicanos, la mayoría del pueblo de México, tuviese esas prestaciones. Esa burocracia dorada cuenta, cuando menos, con 3 privilegios, entre otros. Primero, el sueldo y viáticos y demás, que está por encima, ahorita te doy la palabra, está por encima de lo que gana el presidente, que es violatorio a la Constitución. El servicio médico privado cuesta sostenerlo, bueno, cuando llegamos eran 7,000 millones de pesos. Nosotros lo cancelamos, pero estos institutos autónomos que no se tocan, los mantuvieron y no se sabe a cuánto asciende este seguro médico privado. Se dice, se va a liquidar y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo son 3 meses de sueldo por año de antigüedad. 20 días por año. 20 días por año. No, es que tienen una caja de ahorro especial en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando. Y este señor Jacobo, ahora que va a salir, se lleva todo lo que ahorró. Ya ha contado esto de la naricita de Peña Nieto, de cómo algunos funcionarios, dadas estas prestaciones, hasta cirugías estéticas se hacían y pedían la naricita de Peña Nieto. Pero bueno, pues el INE, mientras verifica a los partidos políticos, les dice, a ver, ¿en qué gastaste el dinero público? ¿Cómo lo gastaste? Es al mismo tiempo candil de la calle, oscuridad en la casa, porque no da a conocer en qué gasta el dinero de los fideicomisos, exactamente cuánto tiene, cuánto hay, ahora sí que qué tan gordito está el cochinito. Y todo esto, pues, nos maneja claramente el presidente la contradicción, ¿no? Entre un árbitro que no quiere que lo toquen, pero sí califica, descalifica. Hay que recordar
que este árbitro en su momento bajó a 2 candidatos de Morena por una situación absurda, que subieron unos videos a Facebook por un valor de 15,000 pesos. Y eso, bueno, Lorenzo Córdoba en su momento en la sesión lo condenó, ¿no?, como si realmente fuera algo que atropellara la democracia. Pero aquí estamos hablando de recursos públicos muy cuantiosos que, eso sí, no se esconden la pelotita, ¿no? Sí, lo mismo con el tema de las reelecciones y los procesos internos y no sé qué, cuando tenemos funcionarios que tienen 15 años. Es que es impresionante la cantidad de contradicciones que podemos ver aquí. Vamos a escuchar sobre este tema de los fideicomisos, porque además lo que sí anunció el secretario de Gobierno es que se va a pedir a la Comisión Bancaria y de Valores pues que dé a conocer esta información. Ojalá que sea posible. Prevé que en caso de que deban de ser liquidados, el recurso para ello está en los fideicomisos de los que dispone hoy el Instituto Nacional Electoral, fideicomisos que además se prevé ahí en la reforma, pues que van a desaparecer. No sabemos cuánto hay de dinero en los fideicomisos, tampoco, pues nunca han informado de ellos, sí sabemos cuáles son ellos. Y estamos analizando la posibilidad de, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitar la información y que se haga pública la información del monto que en efecto tienen esos fideicomisos. ¿Y dónde está todo ese dinero? En los fideicomisos. ¿Y cuánto es ese dinero? Enigma. No sabemos. Y tenemos derecho, todos, a saberlo. Ojalá y hoy aclaren esto. Pero no solo son los fideicomisos del INE. El Poder Judicial tiene muchos fideicomisos, también con miles de millones de pesos. Y esto es importante y lo vamos a platicar porque cuando se habla del Poder Judicial, pues se habla también entonces de una suerte de misma condición que haría que eso predispusiera, probablemente, como ya se hizo con los salarios, a los ministros frente a este plan B que se está impugnando, ¿no? Que es parte de lo que va a hablar el presidente más adelante. Y los mismos que nos han dicho que las instituciones son muy importantes, ahora nos señalan que hay una pesadilla, que se cae la democracia por la salida de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo que hoy sabemos pues era una especie de virrey dentro de la institución y manejaba el dinero y muy bien coordinado con Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, y además fue exhibido, esto ya no lo vamos a alcanzar a poner, pero hay que decirlo, fue exhibido como quien es el interlocutor de Lorenzo Córdoba cuando consejero está hablando de los pueblos originarios y se burla, ¿no?, de los indígenas. Sí. Bueno, se burla muy claramente Lorenzo Córdoba, el otro nada más recibe, pero jamás tampoco le dice, oye, eso que estás diciendo pues está lo muy apapacha, fuera ¿no? de Consciente, lugar. ¿no? Sí, le da. En fin, vamos a ver ya nada más rápidamente un resumen de lo que fue el resto de aspectos de este paquete de reformas a las 5 leyes que ya se conoce como el Plan B, porque dentro de estas también hay otra serie de mentiras y hoy pues resumió el desmentido también el secretario de Gobernación. Vamos a escuchar. Por primera vez, con la Ley General de Medios de Impugnación, se regula ya que haya solamente un organismo que sea el encargado de resolver sobre todas las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral. Ahí no es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral, por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva en el Instituto Nacional Electoral. Se facilita el voto de los migrantes o de los mexicanos en el exterior, ahora será por internet y podrán hacerlo con su credencial de elector, con su pasaporte o con una matrícula consular. Y algo que extrañamente mantienen callado es que ahora ya se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan alguna prebenda o quienes, como se hacía antes, como en el caso del Pemex Gate, por ejemplo, financiaban a candidatos a cambio de obras, de cualquier tipo de contratos, una vez que estos hubiesen llegado a los cargos de gobernador, de presidente municipal.
Todo eso ya forma parte del proceso sancionador. Se termina también con la entrega de prebendas por monedero electrónico, por tarjetas de prepago, porque ya todas ellas pues quedan debidamente penalizadas.